Acá también se vuelve medio imprescindible, o por lo menos muy conveniente, que hagamos un dibujito, ¿ah? Ya no tan diagrama de cuerpo libre, porque no es lo que utilizamos, pero sí, digamos, un corte transversal de la pileta. Y pues, yo me imagino la cosa así. Este como un corte transversal de la pileta. Digamos que este es el agua, como para que se entienda bien que este es el nivel del agua, para que no crean que la estamos viendo desde arriba o en perspectiva como está hecha en el dibujo. Y tenemos, según el enunciado, se llena hasta una altura de 2 metros. Y tiene 4 de longitud y 3 de ancho. Bueno, esto no sé, puede ser cualquiera de las dos longitudes, pero desde arriba, digamos como que estos son los 4 metros y estos son como los 3 metros. Y los 2 metros corresponderían, digamos, a esta dimensión, ¿eh? La profundidad. No dice que sea la profundidad de la pileta. Dice que se llena hasta una altura de tanto, ¿eh? La pileta podría tener 5 metros, pero bueno, se llena hasta los 2 metros. Yo he supuesto como que la pileta es de 2 metros y se llena los 2 metros, o sea, se llena entera la pileta. Eh, y se calcula a partir de la definición la presión debida al líquido. Acá hay palabras importantes, más allá que es el punto A, qué sé yo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el punto A, pero en el punto A me dice que calcule a partir de la definición la presión debida al líquido. Y eso tiene un nombre particular. Esto sí, lo que voy a necesitar que ahora sí participen y me digan, bueno, ¿cómo se llama la presión debida al líquido? ¿Cómo le decimos la presión debida al líquido? A la Presión hidrostática. hidrostática. Muy bien, muy bien. Gracias, chicos, por contestar. La presión hidrostática, el símbolo es la letra P minúscula y generalmente tiene un subíndice, H de hidrostática. ¿Y cuál es la formulita, podríamos decir, para la presión hidrostática? La densidad del líquido por la gravedad por la altura. Muy bien, la densidad de líquido por la gravedad por la altura. A mí en particular nunca me gusta decirle altura a esto. O sea, en realidad no es un problema cómo le digan, el problema es cómo lo interpreten. Este, para mí hay que interpretarlo siempre esto como una profundidad, más que como una altura, porque a mí en las alturas, por lo menos en la vida diaria, estamos acostumbrados a medirlas desde abajo para arriba, digamos desde el piso para arriba. En cambio, la profundidad la medimos desde donde comienza el líquido para abajo. Y esa es la idea de esta H. Esta H tiene que ver con eso. Antes de proceder a calcular, que el cálculo es bastante fácil, quiero decir lo siguiente. Uno, uno les puede preguntar a ustedes la presión debida al líquido en distintos puntos. Yo le podría preguntar la presión debida al líquido en este punto que lo estoy marcando, que estoy llamando el punto A. Le podría preguntar la presión debida al líquido en este otro punto, que voy a llamar punto B. Le podría preguntar la presión debida al líquido en este punto, digamos sobre la pared, el punto C. Le podría preguntar la presión debida al líquido acá en el fondo de la pileta, que dejen que le llame T a ese punto. Todas esas presiones son calculables. En todos esos puntos existe una presión debida al líquido. O sea, se puede leer. Y es común que muchas veces que les preguntemos alguna de esas cosas. Escucho un plim plim, pero no veo dónde es que quieren entrar. Así. Bueno, y la H tendrá que, y la presión hidrostática en cada uno de esos puntos tiene que ver con la profundidad
de esos puntos. Y la profundidad siempre se mide desde donde comienza el líquido, o sea, desde esa línea azul que yo he dibujado. O sea, en este sentido quiero que se entienda que la altura o profundidad del punto A vendría a ser 0. La altura o profundidad del punto B vendría a ser esto que estoy marcando acá. ¿Mm? Yo quiero que entiendan que ese es el valor que necesitamos para calcular la presión hidrostática en el punto B, no este valor. Y es por eso que yo muchas veces remarco con que a la H le llamemos profundidad y no altura, porque esta segunda, que se mide desde abajo para arriba, que le he puesto ahora con un H mayúscula, es lo que yo pensaría, digamos, si fuese estudiante y no lo entiendo muy bien al tema, que la H, porque se llama altura, tiene que ver con esta H mayúscula que yo estoy marcando. Y no es así. Tiene que ver con la profundidad, que es con la H minúscula esta que he puesto, ¿eh? Preguntas, chicos, preguntas al respecto. Así, quiero ver si se han entendido bien. Alguno debe estar diciendo, ¿está queriendo decir esto o está queriendo decir esto otro? Así que mejor no nos saquemos las dudas antes de seguir adelante. ¿O todo el mundo entendió? Ah, bueno, Están muy entiendo. callados. Ah, sí, Están muy callados. esta convención es más callada. Las tuyas son más participativos los chicos. Sí. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno, Sí, bien. profe. Sí, profe. La que tienen que utilizar si quieren calcular la presión hidrostática en B, la que está marcada, no la que ya he borrado que estaba con la H mayúscula, ¿eh? O sea, le podemos decir como queramos, le podemos decir altura, pero el asunto es cómo la entendemos. Y yo le digo esto porque es común que en el parcial le demos, por ejemplo, este, este, esta de 2 metros y le digamos que esto vale 1,5 metros. ¿Eh? Bueno, entonces el valor para calcular la presión hidrostática en B no es ni los 2 metros ni los 1,5 con que me están dando. Bueno, después ya vamos a volver a esto, pero yo por lo menos eso es lo que quiero que quede bien claro. Bueno, entonces tenemos que utilizar únicamente la formulita esta, digamos, para la presión hidrostática, que es la presión debida al líquido. Y ahí también tenemos que ver de paso otra cosa. El asunto de las unidades. La densidad del agua, bueno, acá se la dan, pero es muy probable que si fuera un parcial que no se la den, ¿ah? Porque eso como son esos valores que uno ya lo debe saber, es como el valor de G, no le van a decir que el G de la Tierra es 9,8, sino que ustedes ya tienen que saber. Sí, la densidad del agua es 1,1 gramo por centímetro cúbico. Yo lo que quiero decir, esto se puede probar, que 1 gramo por centímetro cúbico es lo mismo que 1000 kilogramos por metro cúbico. Y a esto lo podemos utilizar para hacer cualquier otra transformación de unidades entre gramos por centímetro cúbico y kilogramos por metro cúbico. Directamente multiplicar por 1000. Para pasar de gramos por centímetro cúbico a kilogramos por metro cúbico, multipliquemos por 1000. Que en general es lo que necesitamos, ¿no? En esas unidades. Haciendo uso de eso, vamos a calcular la presión hidrostática, la densidad del líquido que es agua, que con lo que acabo de decir son los 1000 kilogramos por metro cúbico, G 9,8 metro por segundo cuadrado. Y en el fondo del recipiente, bueno, en el fondo yo tengo que entender que justamente la profundidad del fondo son estos 2 metros que me habla el problema, ¿no? Entonces por eso lo tendré que reemplazar acá por 2 metros. Bueno,
Y ahora sí, agarramos la calculadora. Da 19.600 pascal. Bueno, vamos a aclarar también esa cosita, ¿eh? Da 19.000 y 19.600. Perfecto. Y déjenme, Pascales. sí, tienen toda la razón. Yo lo que quiero hacer es esta simplificación. Quiero que a este metro, uno de arriba se va con uno de abajo. Pero ¿por qué lo quiero hacer así? Para que veamos que acá arriba nos queda kilogramo metro por segundo cuadrado, que es Newton, y abajo me va a quedar dividido en metro cuadrado. Y bueno, muy bien chicos, esa me gusta porque lo que ustedes están diciendo es como que demuestra que han visto los videos de la teoría. Y a Newton sobre metro cuadrado es a lo que llamamos Pascal. Pascal también viene de un nombre propio, que obviamente es la de un señor de apellido Pascal, y por eso va con mayúscula, ¿no? Y es la P y la A. Eh, Muchas veces se utiliza un submúltiplo en la vida diaria, un múltiplo, perdón, no un submúltiplo. Utilizamos los hectopascales. Yo le digo a estos tipos, qué sé yo, de cultura general. En el noticiero de la mañana, y cuando hablan de la presión, y la presión atmosférica el día de hoy es de 980 hectopascales. Bueno, están hablando de estos mismos pascales, nada más que dice hectopascales. Entonces, si son, qué sé yo, 980 hectopascales, y bueno, tengo que aumentarle dos ceros para pasarlo a pascales, ¿ah? ¿No? Y justamente ya vamos a ver de qué presión es la que me están hablando, ¿ah? Entonces, vamos a hacer con una llamadita así. Después ya. Ese es el punto A. Punto B. Calcula la presión en un punto ubicado en la superficie de la pileta. Bueno, justamente, el punto ubicado sobre la pileta vendría a ser este que estoy marcando acá, el que yo he hablado del punto A. El punto A que, por lo dicho anteriormente, que esta H más que altura es una profundidad, tendríamos que darnos cuenta que esa H es cero. Pero entonces si la H es cero, entonces la presión está en A es cero. Y entonces pregunta, es una pregunta. Este, ¿La presión en el punto A es cero? ¿No Sí. sería la presión que, no, o sea, la presión que va a ejercer todo tipo de cuerpo? O sea, ponerle, serían 760 milímetros de mercurio o una atmósfera. Bien, tiene que ver exactamente con lo que estás diciendo. Yo voy a intentar, a ver, clarificar para los compañeros, pero sí es lo que has dicho. Hay distintos tipos de presión. Por eso en el punto A le dicen la presión debida al líquido. La presión debida al líquido es lo que llamamos la presión hidrostática. Tenemos ahí, por un lado, la... Profe, Sí, el punto A está en la superficie, porque no veo bien. el punto A, sí, el punto A que yo he dibujado es este. Bueno, esa es la letra A, pero el punto A es este que ahora estoy haciendo más grande Bien, la flechita, y el gracias. punto A es este punto, un punto ubicado sobre la superficie, ¿ah? Bien. Lo voy a borrar y vamos a poner una A más grande. ¿Mm? Eh, bien. Cuando me dicen calcule la presión, pero presión a secas, yo entiendo que no, ustedes deben entender que no se le está preguntando la presión hidrostática, sino le tendrían que decir la presión debida al líquido o le tendrían que decir la presión hidrostática. Cuando le hablan de presión, le hablan justamente de la presión total. Fíjense que después en el punto C le dicen, calcule la presión absoluta y la presión hidrostática en un punto ubicado, bla, 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 bla. Ah, o sea que hay dos tipos de presión. Bueno, entonces, para entender eso, algo de teoría de vuelta como para que
Ahí se queda más claro. Hay una definición que te dice básicamente esta, que la presión absoluta es lo que nosotros llamamos la presión hidrostática más la presión atmosférica. ¿Y qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica, bueno, como supuestamente la palabra lo indica, es la presión que ejerce la atmósfera. Podría preguntar también, ¿y qué es la atmósfera? Bueno, la atmósfera es el conjunto de gases que rodea la Tierra. Si esta es la Tierra, por cierto, esférica, no plana, esta es la Tierra. Y digamos, voy a dibujar una montaña, este podría ser el corte. Si es acá en Argentina, digamos acá sobre el nivel del mar estaría, bueno, porque esto es el mar supuestamente, estaría Buenos Aires, acá estaría Tucumán, y digamos que más arriba de Tucumán está Salta o Jujuy. Y la atmósfera es el conjunto de gases que rodea la Tierra. Yo lo voy a dibujar también como si fuera una capa que lo rodea la Tierra. ¿Qué es esa línea blanca? Esa línea blanca, digamos, como que vendría a representar el límite superior de la atmósfera. Cosa que tampoco es tan marcado. Los límites de la atmósfera no son tan definidos como los límites de la superficie de un líquido, ¿eh? Pero bueno, supongamos que es algo más o menos por el estilo. Una pregunta, viendo el dibujito y viendo todo lo que yo le he dicho y quizás todo lo que pueden haber visto en los videos de teoría. Pero ¿dónde piensan ustedes que es mayor la presión atmosférica? ¿En Jujuy cómo es? ¿Mayor, menor o igual con respecto a la presión atmosférica en Tucumán? ¿Dónde creen que es mayor la presión atmosférica? En Jujuy. En Jujuy. En Tucumán. No, en Jujuy es menor. En Jujuy es menor. Menor. Bueno, En Jujuy es menor. bien. Así van a aprender algunas cosas. Fíjense que yo siempre les he dicho que la presión tiene que ver con lo que, bueno, no es que les he dicho, pero en los videos les dicen, la presión tiene que ver con lo que tenemos por arriba. O sea, qué cantidad de aire tengo por arriba si yo estoy en Jujuy y qué cantidad de aire tengo por arriba si yo estoy en Tucumán, ¿no? Fíjense que ahí se ve bien que en Tucumán yo tengo más aire por arriba. Y si estoy en Buenos Aires, que está sobre el nivel del mar, tengo todavía más aire. O sea, pero acá se da esa cosa, que era lo que yo les decía, que muchas veces uno se confunde, porque tenía que utilizar otro color. Profe, Lo puede pensamos, ser que... discúlpame, pero que quiero terminar con esta idea. Si lo pensamos en términos de altura, muchas veces uno dice, bueno, pero la altura de Jujuy es más grande que la altura de Tucumán. ¿Cómo puede ser posible esto que la presión en Tucumán sea más grande si la presión depende de la altura? Bueno, es que justamente tiene que ver con lo que yo les decía, que no deberíamos llamarle altura, deberíamos llamarle profundidad, que siempre se comienza a medir desde las capas más altas, donde termina por arriba el líquido o el fluido. Entonces, Tucumán tiene más aire por encima de ello que lo que tiene Jujuy. Ahora sí, discúlpame que te había interrumpido con tu pregunta. Puede ser que a mayor altitud, ahí sí se tome que, perdón, a mayor altitud hay menor presión atmosférica. Claro, pero hablando de esto, de este tipo de Sí, sí. problemas, hablando de problemas donde a la altura la interpretamos como altura, hablamos de la altura de una montaña, hablando, sí, tenés toda la razón, porque tiene que ver justamente con esto. Si yo estoy a mayor altura sobre el nivel del mar, la cantidad de aire que voy a tener por encima mío va a ser menor. Sí, eso es absolutamente cierto. Pero fíjate que es como lo opuesto de lo que
se ve acá, o lo opuesto de lo que me dice la formulita, porque la formulita me dice que a mayor altura tengo mayor presión. Y la respuesta a esa aparente dicotomía, esa aparente contradicción, es porque a esta H nunca jamás deberíamos haberle llamado altura. Siempre deberíamos haberle llamado o entendido como profundidad. Entonces, entendemos que el punto D está más profundo que el punto B. Y también deberíamos entender que Tucumán está más profundo porque está más sumergido en la atmósfera que Jujuy. Bueno, espero haber aclarado algo y no haberle llevado más confusión a su cabeza. ¿Sí? De todas maneras, hay problemas que tienen que ver con esto también, por eso que se lo estoy contando, no lo quería dejar pasar nomás. No sé si hoy vamos a hacer problemas de este tipo, pero sí hay problemas que tienen que ver con las distintas alturas de dos ciudades y qué pasa con las presiones de ellos. Pero la presión atmosférica en Tucumán es más grande que la presión atmosférica en Jujuy. Y a medida que subimos, la presión atmosférica disminuye. Eso sí es cierto. ¿Eh? ¿Alguna pregunta, acotación? Profe, Sí. entonces si hablamos de profundidad, por ejemplo, no sé, en el mar, ¿es mayor la presión? En la profundidad del mar, digamos. Habría que ver en qué punto de... Mira, yo no creo que estemos perdiendo tiempo. ¿Eh? Yo creo que estamos justamente aclarando algunos conceptos. Yo de vuelta voy a volver a hacer un corte como de la montaña, el nivel del mar, y esto ya es... Y el mar comienza con la línea azul. Pregunta abierta para todo el mundo. ¿Eh? Siéntanse libres de contestar. Déjenme que termine bien el dibujo. Yo voy a marcar dos puntos. Un punto que voy a llamar A y otro punto que voy a llamar B. ¿En qué punto es mayor la presión? ¿En A o en B? Son iguales. Son iguales. Son iguales. Bien, bien, bien. Son la misma presión. Y en realidad lo que hay que darse cuenta, que la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B y es igual a lo que llamamos la presión atmosférica. ¿Por qué la presión atmosférica? Porque encima de A y de B, lo único que hay es aire. Y la presión que produce el aire es lo que llamamos presión atmosférica. Y tengo tanta columna de aire por encima de A como por encima de B. Por supuesto que si nos vamos al fondo del punto de A y al fondo del punto de B, le llamemos a este A1 y le llamemos a este B1, ya no son la misma respuesta. Porque, y ahí viene esta idea de que la presión absoluta, o simplemente la presión, es la suma de todas las presiones. Por un lado tenés las presiones que hacen el líquido y por otro lado tenés las presiones que hace el aire, el gas que la encierra, bueno, que muchas veces le llamamos presión atmosférica. ¿No? Entonces, encima del punto A1 tengo líquido y este líquido produce una cierta presión que le llamamos presión hidrostática. Y después tengo el aire que produce una presión que llamamos presión atmosférica. Encima del punto B1 tengo mucho más líquido. Entonces la presión hidrostática en el punto B1 va a ser más grande que en el punto A1, pero la presión atmosférica, tanto en el punto, la presión atmosférica va a ser la misma en los dos puntos. ¿Se entendió? Bueno, si no se entendió, ya vamos a hacer problemas, pero a mí Sí, lo profe, acabo sí de, se entendió. Sí, se entendió, profe. lo Sí, acabo se de entiende. hacer, pero la verdad que me gusta este dibujito que acabo de hacer. O sea, deberíamos tener como una idea, digamos que la atmósfera termina acá, que es una atmósfera muy pequeña, y termina como ahí en ese
lugar que estoy marcando. Por eso que yo digo con que la presión atmosférica es la misma en los dos lugares, porque la columna de aire que tiene tanto el punto A como el punto B es la misma. Distinto sería si yo tengo un punto C por acá. Punto C por acá, la presión atmosférica en C sería menor. Y la presión hidrostática en C, bueno, en C no hay ninguna presión hidrostática, si ahí no tengo, por encima de C no tengo ningún líquido. Recuerda que ya me habían dicho que la presión en A y en B eran las mismas. Y es igual solamente la presión atmosférica, porque encima de A y B lo único que hay es aire. Bueno. Yo tengo que volver siempre a la Tierra, que es volver al problema. Calcule la presión ubicada en un punto de la superficie de la pileta con que se relaciona esta presión. Bueno, primero que nada, a ese punto ubicado en la superficie de la pileta es como que yo le he llamado el punto A. Hemos llegado a la conclusión que la presión hidrostática en el punto A es 0 porque no hay líquido por encima del punto A. Recuerden, el punto A está ubicado en la superficie de la pileta. Y entonces, la presión o presión absoluta en el punto A es simplemente la presión atmosférica en el punto A. Y si no me dicen nada, yo tengo que entender que la presión atmosférica normal o estándar es de lo que se conoce 1,013 por 10 a la 5 o 3. A la 5. por 10 a la 5, ¿qué? Pascal. Pascales. Pascales. Y eso también es lo que se conoce como una atmósfera. A ese valor se le conoce como una atmósfera. Cuidado porque esto también, la atmósfera, presión atmosférica, atmósfera, muchas veces uno siempre cree que la presión atmosférica vale una atmósfera. No. Si no me dicen nada, considera este valor. Ahora, te pueden preguntar cuánto vale la presión atmosférica en ese lugar, perfectamente. Es más, yo les digo, porque bueno, ya medio como que ya se lo había ido diciendo, pero la presión atmosférica en Tucumán nunca jamás es de una atmósfera. Y encima, esta presión atmosférica va cambiando durante el día, depende, digamos, si va a llover, si no va a llover, si el día está pesado, si no está pesado. Esta presión atmosférica cambia durante el día, aparte que es distinta en el mismo momento, que depende de la altura, ahora sí, altura, recuerden el dibujito de la montaña, pero también cambia durante el día, depende de la temperatura, depende del grado de humedad que exista y de otras cosas más. Pero si no me dicen nada, yo tengo que tomar este valor de presión atmosférica, 101.300 pascales. O como ha dicho el compañero, 1,013 por 10 a la 5 pascal. Y de esa manera ya hemos respondido. Profe, Punto B. Sí. ¿y también se lo puede tomar como 101.200 pascales? Sí, sí, O sí. mejor usamos 101.300. Utilizamos el valor que está en la tabla, que creo que es este. Fer, ¿cuál es el valor que aparece en la tabla? No. Que usamos para la Sí. presión normal es este, 101.300 pascal. Claro que si lo calculas, creo que te da 101.290 y tantos, pero bueno, Sí, pero si tomalo haces este el valor. cambio de unidad, sí puede ser. Nadie te va a restar valores puntos en un parcial porque hayas tomado 101.200 en vez de 101.300. Claro, y si te Vos olvidas aclará nomás que para vos la presión atmosférica vale tanto y listo. Pero yo te recomiendo que tomes este valor que aparece en la guía, ¿no? Bueno, gracias. Y ahora el punto C dice que calculemos la presión absoluta e hidrostática, las dos, en un punto ubicado a una distancia de 1 metro de profundidad. Yo voy a borrar el punto C que lo había puesto ahí como más cerca del fondo. Y lo voy a poner ahora a 1 metro, o sea que más o menos queda a la mitad. Ahí ese es mi punto C. O sea, entonces, el punto C me pide que calcule la presión absoluta e hidrostática en un punto a 1 metro de profundidad. Fíjense que ahora
Sí me han aclarado que es a 1 metro de profundidad, ¿no? Entonces, chicos, ustedes, por favor, cualquier cosa que no se entiende me preguntan, ¿no? Yo voy a calcular primero la presión hidrostática en ese punto C. De vuelta la misma formulita, la densidad del líquido y G, y la profundidad del punto C. Bueno, pero ahora es todo mucho más simple. Bueno, el líquido sigue siendo el mismo. G tiene el mismo valor. Y la profundidad es 1. Y entonces estos son 9800, ¿verdad? 9800 pascales. Y ahora en este momento hay que acordarse, como este dibujito que yo había hecho acá, ¿no? Tomemos cualquiera de estos dos puntos, el punto A o el punto B. A1 o el punto B1, perdón. La presión absoluta en el punto A1 es como la presión debido a todo. Pero en mi caso de A1, el todo tiene que ver en parte del líquido. Hay una parte que es la presión hidrostática, que ya la hemos calculado. Y la otra parte tiene que ver con la presión de la atmósfera. Que ese tiene ese valor. Se me corrió el dibujo. Bueno. Que ese tiene ese valor de... me quedó horrible, ahora se me quedó. Bueno, ya lo voy a arreglar después. Se corrió el nivel del agua. Ahí está. Bien. ¿Algo más que decir? ¿Algo más que decir? No. Entonces, la presión absoluta en ese punto C será la presión hidrostática en ese punto C más la presión atmosférica, que como no me han dicho nada, vamos a considerar este valor, el valor estándar. La presión hidrostática es este otro, y el cálculo no lo voy a hacer porque, bueno, va a ser sumar esos dos términos que están ahí, ¿no? Cuidado que en esa suma muchas veces hay cosas que son medio despreciables, porque 101.300 más 9.800 van a ser 101.309.800. O sea, si lo corto en los 3 decimales, en los 4 decimales, no voy a poder sumar los 9.800, ¿no? Medio como que muchas veces ya no conviene escribirlo así como 1,013 por 10 a la 5 y me conviene escribirlo como 101.300 para que ahí sí lo pueda sumar con este 9.800. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos? Hoy estoy mucho con la duda de si se está entendiendo lo que digo. Bueno. Eso con respecto a ese problema. El problema 4. Y después vienen unos problemitas de prensa hidráulica que no quiero hacerlo porque en general no vale mucho la pena eso. ¿Qué te parece, Fer? ¿Hacemos el 10 o el 12? ¿Cuál es que te gusta más? Yo pensaba que ibas a empezar con el 7, que era el de la prensa. No me Pero gusta la podés prensa. seguir con el 10
que es dentro de lo mismo, y después volvemos a la prensa. Bueno, sí. Que para mí prensa no presenta mucho desafío porque siempre se emplea la misma formulita con prensa, ¿no hay? Sí, nada más que el 10 tiene un agregado ahí del trabajo que me parece que puede llegar a confundir. Bueno, vamos Profe, a... una pregunta. Sí, En diga. el autoevaluativo del fin de semana tendríamos que ya tener hechos o saber hacer todos los ejercicios o hasta No, cierto punto. hasta lo de tubo no, o lo que veamos hoy. Sí, después hay una parte que se llama como Arquímedes, que tiene que ver con empuje, que eso no entraría en el autoevaluativo de este fin de semana, ¿no? Pero sí en el parcial. Sí, 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 me parece sí. Sí, porque eso lo vemos el martes que viene, y después queda una clase más que es de consulta, así que sí, entra, entra hasta lo que veamos el martes. Bueno, a mí me gusta el 10, bueno, más que nada como continuación de este problema que acabamos de hacer, porque ya deja de ser el típico problema con dos líquidos y ya pasamos a tener un problema, bueno, con un solo líquido, perdón, y ya pasamos a tener un problema con dos líquidos. Fíjense en lo que dice el enunciado, tenemos un enorme tanque de petróleo en el cual se ha vertido agua salada. Se ha vertido agua salada a una profundidad de 2 metros. Ay, por Dios, que no me gusta para nada esta redacción, pero bueno. Digamos que acá tenemos que, me dicen H2 y por otro lado me muestran que H2 en el dibujo es esto, ¿no? Encima del agua hay una capa de petróleo de H1. Ah, bueno, H1 me dicen que en el dibujo me indican que es esto otro, de 8 metros. Bien. Como se muestra en la figura, de sección transversal. Bueno, me dan la densidad del petróleo y la presión del aire, la atmosférica. Bueno, sí. Que calculemos las presiones generadas por las capas de los diferentes fluidos. Y tenemos que encontrar la presión en el fondo. Bueno, a hacer los pruebas. Punto A. Calcular la presión generada por las distintas capas de fluido. Vamos a calcular la presión hidrostática, o sea, la presión que genera el petróleo. Tendríamos que tener la densidad del petróleo, G, y y la altura de esa capa. Esa capa tiene una altura o involucra esto, que según el enunciado son 8 metros, ¿no? H1 vale 8 metros. La densidad del petróleo, según el enunciado, son 0,7 gramos por centímetro cúbico, lo cual con lo que acabamos de ver, que era simplemente multiplicar por 1000, podríamos decir que son los 700 kilogramos por metro cúbico, así nomás. Entonces, la presión que produce el petróleo, los 700 kilogramos por metro cúbico, G, que vale 9,8 metros por segundo cuadrado, y la profundidad de esa capa, la altura de esa capa, son estos 8 metros. Bueno.
No sé cuánto da esto, porque, bueno, pero si alguno tiene... 54.880 pascales. Muy bien. Muy bien. Eso es lo que genera el... Yo voy a poner acá, 8 metros voy a poner. Si no, después ya me confundo. Son los 8 metros. Y la del agua, estos son 5 metros. Bien. Esa es una de las cosas que me pedían. Recuerden, calcular las presiones generadas por las capas de los diferentes fluidos. Bueno, ya tenemos la presión que genera la capa de petróleo. Ahora vamos a la presión que genera la capa de agua. Ya va acercándose el momento del parcial. Entonces ya ahí debemos recordar que hay siempre cosas que debemos hacer en física, como por ejemplo poner siempre una formulita. Todos queremos que les vaya bien, ustedes quieren que les vaya bien, nosotros también queremos que les vaya bien a ustedes, entonces recuerden los consejos que siempre les hemos dado. Siempre empezamos con una formulita, después siempre reemplazamos por los valores numéricos en la línea de abajo con las unidades que les corresponden en cada caso, ¿no? Nunca nos olvidamos de las unidades. Y TH son de 5 metros. Y bueno, después operamos. Y esto da como 49.000. Sí. Más o menos. Sí, 49.000 pascales. Sí. Está dada la... Ahora recién me doy cuenta que ha puesto Ah, 1000 y está en 1025 kilogramos por metro cúbico, dice densidad sí. del agua salada. Sí, sí, sí. Por ser apurado, me olvido de leer hasta el fondo el enunciado. Sorry con eso, porque ahora se me va a aumentar en 125. 49.125 va a ser este entonces. No sé si... Ah, es que se aumenta en 25. Profe, yo lo hice y da 50.225. Sí, es. Pero si 25 por 5 son 125. Bueno, no sé. Yo he hecho el cálculo. Sí, es que yo le estoy quitando un cerito más a las cosas. Profe, 50.225 y el anterior es 54.880. A mí también me da 50.225. 50.000. 225. Y el anterior me dice que también están. Sí, es 880. Era ¿Cuánto? 54.880. Ah, sí. Sí. Hmm. Las magias de la matemática, hay cosas que todavía digo, ¿por qué da este resultado? Pero bueno, ya va. Bueno, a veces los cálculos mentales me fallan. Bueno, ese es el punto A. Las presiones generadas por cada diferente capa. Ahora, para encontrar la presión en el fondo, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Yo antes voy a hacer un dibujito porque por lo menos a mí me clarifica hacer el dibujo. De vuelta, esto es como era un estanque. Lo que tenemos arriba era petróleo.
que tenemos arriba es petróleo, ¿eh? Y abajo tenemos agua. Entonces, nos piden sacar la presión en el fondo. A ver, lo vuelvo a leer. Encuentre la presión en el fondo del tanque. Bien. En el fondo, voy a marcar acá un punto en el fondo. Se llama el punto A. La presión tiene que ver siempre con lo que tenemos por encima. Y lo que tenemos por encima tiene contribuciones de varias cosas. Contribuye toda la capa de agua. Después contribuye toda la capa de petróleo. Y por encima de ello tenemos toda la capa de aire. Entonces, la presión, dice, calcule la presión nomás, o le pide algún nombre. Encuentre la presión en el fondo. Bueno, esa presión, que yo voy a llamar la presión en el punto A, no confundir con absoluta, es la presión hidrostática del agua, de la capa de agua, más la presión hidrostática de la capa de petróleo, más la presión atmosférica, que como no me han dicho nada, vamos a seguir tomando ese valor de 101.300 pascales, que ya lo teníamos como valor de referencia. El valor de presión hidrostática estándar, promedio, no sé cómo más decirle. Y de vuelta tampoco lo voy a hacer porque es simplemente sumar esos tres términos. Eso, que ya hemos calculado dos de ellos y el otro ya estaba ahí. ¿Alguna duda, chicos? ¿Pregunta? Profe, una pregunta. En el inciso A nos falta que hagamos algo porque en el resultado que nos da al final, no sé, en la cartilla da un número, solo un número del resultado final de la... Capaz que es la suma de los dos. Calcular las presiones generadas por las capas. Yo entiendo que me están preguntando, o sea, si yo lo tendría que rendir, yo le respondería, bueno, ¿qué pasa? Que yo lo respondería con palabras. Después de calcular, le diría, esta es la presión generada por la capa de petróleo, esta es la presión generada por la capa de agua. Para mí, si quieren un solo valor de esto, me deberían de preguntar la presión total generada por las capas de fluido. O directamente preguntarme la presión hidrostática en el fondo del recipiente. Si me hubieran dicho, calcule la presión hidrostática en el fondo del recipiente, bueno, sí, ahí hubiera calculado, hubiera hecho exactamente este cálculo y a eso le hubiera sumado la presión de la capa de petróleo sumada con la presión de la capa de agua. Pero tal y cual como está preguntado, yo entiendo que me están preguntando las presiones que genera cada capa por separado. Claro, además si sumo las dos presiones igual no da el resultado. El resultado que da en la cartilla es la suma de la presión del petróleo más la presión atmosférica. Ah, ¿en serio? Sí, ese resultado aparece en la cartilla, que es 156.180. Bueno, ya le hemos encontrado un error, entonces a la cartilla no Mira. haga esto. Ya voy a marcar. Pero aparte dice calcular las presiones. Yo también hubiera hecho lo que vos has hecho. O sea, son dos presiones Sí. que generan los fluidos. Claro, si me hubiera dicho calcular la presión generada por las capas de fluido, claro. Entonces yo hubiera calculado una sola. Y ahí lo hubiera sumado. O si me hubieran dicho calcule la presión hidrostática en el fondo del recipiente, bueno, también hubiera calculado una sola, obviamente con la suma de estos dos. Pero tal y cual como está preguntado. Sí. Sí, lo que pasa es que esta guía, que es la guía de hidrostática, es nueva y entonces, digamos, siempre con los problemas nuevos,
Sucede que, a pesar que lo revisamos un montón de veces, después haciéndolo, le encontramos errores. Y bueno, ustedes son los que están encontrando los errores ahora. Pero bien, para mí está perfecto lo que han dicho porque, primero, tenemos que cambiar esos resultados de la guía, o cambiar la pregunta. Sí, Pero de cambiar la ninguna pregunta. manera sería a la capa del petróleo sumarle la presión hidrostática, la presión atmosférica, porque eso sería como si me hubiesen preguntado, por ejemplo, calcule la presión en este punto que yo estoy marcando ahora como B. Ahí sí, a la presión del petróleo le tengo que sumar la presión atmosférica. ¿Eh? Pero no, de ninguna manera puede ser lo que pregunta con el valor que vos me decís que es la suma de la presión hidrostática del petróleo más la presión atmosférica. No. Bueno, ya lo me encontré un error a esta cartilla. Entonces, a esta parte. Sí. Bueno, si les parece, ahora sí hagamos uno de... ¿Cómo se llama? De émbolo de... Prensa hidráulica. ¿El 7 vas a hacer? Y el 7 que parece ser el más completito. Sí, sí. Bueno. Ya copio. Vamos a copiar. Vamos a pegar por acá. Bueno, este es uno de los usos que generalmente se le da a una prensa hidráulica, que es, por ejemplo, para elevar cosas, por ejemplo, como un auto. Dice, a ver, en un elevador de auto utilizado en una estación de servicio, el aire ejerce una fuerza sobre un pequeño pistón con área transversal de tanto. Esta presión se transmite por el líquido incompresible a un segundo presión de radio más grande. Se ejerce, claro. La presión se está ejerciendo ¿no? El aire ejerce una fuerza sobre el pistón pequeño de tanto. Esa fuerza que me están diciendo, esta, la que se llama F1 y está representada con esa flechita para abajo. Esta presión se transmite por un líquido incompresible. Este líquido incompresible es el que está como naranja, a un segundo pistón de radio R2 más grande. ¿Qué fuerza debe ejercerse? Debe ejercer el aire comprimido sobre el pequeño pistón para poder levantar un automóvil que pesa tanto, 13.300 newton. Desprecia el peso de los pistones, bueno.
Todo prensa hidráulica se reduce a dos leyes. Una que tiene que ver con que las presiones de un lado del pistón es igual a la presión del otro lado del pistón, y la otra que tiene que ver con que el volumen que se desplaza, el volumen del líquido desplazado de un lado del pistón, es igual al volumen desplazado del otro lado del líquido del pistón. Y estas dos leyes están relacionadas básicamente con las áreas. Tienen la relación entre las fuerzas sobre cada pistón, tiene que ver con la relación de las áreas. Y la relación de las alturas que esto baja, a mí esto más que llamarle delta de H, me gusta llamarle muchas veces altura, porque esto medio como que este pistón, digamos, baja una determinada altura y este pistón sube una determinada altura. Si le quieren llamar delta de H, delta de X, tampoco hay ningún problema, pero a mí me parecía más fácil porque en realidad los volúmenes siempre son volúmenes del cilindro, y el volumen del cilindro yo sé que es el área de la base por la altura. De vuelta, si le quieren llamar, en vez de H, como yo he puesto, delta de X1, como dice ahí el dibujo, no hay ningún problema. Pero con estas dos leyes yo sé que se tienen que resolver todos los problemitas estos de prensa hidráulica. Cuidado con confundir los problemas de prensa hidráulica con los problemas de tubo en U. Siempre los problemas de prensa hidráulica es como un gigantesco tubo en U, pero que tiene una tapa. Tiene tapas en los dos, en la superficie de ambas ramas. Tiene unas tapas. Eso no sucede en general con los tubos en U. Los tubos en U no tienen ninguna tapa. Y bueno, sí, es cierto. Podríamos calcular. Acá muchas veces la gente lo que se mata es calculando. Por ejemplo, ¿me dan los radios? Bueno, con los radios calculamos las áreas. Sabemos que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. A mí no me gusta hacer esas cosas, pero ya le vamos a explicar ahora por qué no me gusta hacerlo. Que calcule la fuerza que debe ejercer el aire comprimido. O sea, el aire comprimido está de este lado. Es esto lo que me están preguntando, ¿no? F1. Y dentro de todo me dicen, como me dan los radios, me dicen de alguna manera cómo calcular a 1 y a 2. O sea, lo puedo llegar a calcular a esto y a esto lo puedo llegar a calcular. Y el punto A dice la fuerza que ejerce el aire comprimido, o sea, F1, sobre el pequeño pistón para poder levantar un automóvil que pesa los 13.300 newton. Esto es como el peso que yo tengo que levantar, o tiene que contrarrestar, y que sea en el dibujo, tiene que contrarrestar al peso del cuerpo. O sea que esto lo voy a igualar directamente con los 13.300 newton. Y de ahí voy a sacar cuánto vale F1. Yo lo voy a hacer una vez como para que saquemos cuánto vale F, y de paso mostrarles por qué es que yo nunca calculo las áreas. Bueno, no es que nunca, pero no me gusta calcular las áreas. Si yo pongo pi por R1 cuadrado y acá pongo F2, pi por R2 cuadrado, y después despejo, que dicen que la incógnita era F1, entonces tengo F2 y acá tendría pi por R1 cuadrado y el otro pi por R2 cuadrado. Entonces, lo que puedo hacer es simplificar los pi. Y tampoco necesito para nada el cálculo de las áreas, por lo menos por el momento. Después en el punto, ya estoy viendo que en el punto B lo voy a tener que calcular.
Bueno, tengo los 13.300 newton. Y R1, ¿cuánto valía R1? R1 eran los 5 centímetros al cuadrado. Y estos son los 15 centímetros al cuadrado. Fíjense que también hecho de esta manera, ni siquiera tengo que pasar esos centímetros a metro. Porque arriba me va a quedar centímetro cuadrado. Y abajo me va a quedar centímetro cuadrado que se me van a cancelar. Y el resultado me va a quedar sí o sí en newton. Van a ser 13.300 newton. Arriba voy a tener un 25. Y abajo voy a tener un 225. ¿Esto sería cuánto? 4, 8, 9. Un noveno. Esto es así. Esto es la novena. Esto es la novena parte. Bueno, si no son buenos simplificando, les recomiendo que agarren la calculadora, metan todo en la calculadora y les diga cuál es el valor, pero bueno, así calculamos la fuerza que debe hacer el aire comprimido. Recuerden que acá lo que plantea el problema es que esta fuerza F1 es la que me da el aire comprimido. El aire comprimido le ejerce una fuerza, no estamos hablando del aire de la atmósfera. El aire comprimido es el que hace una fuerza sobre este pistón y es por eso que este baja. Y como este baja, este tiene que subir. Y entonces ahora, bueno, planteemos el punto B. Dice que presión del aire produce una fuerza de tal magnitud. Bueno. Recordemos que una de las leyes fundamentales de prensa hidráulica es que la presión sobre este pistón es la misma que la presión sobre este pistón. El problema me pregunta la presión sobre este, pero algunas veces yo lo resuelvo o se resuelve el problema sabiendo la presión sobre este lado y sabiendo que las presiones sobre ambos pistones son iguales. Este no es el caso, pero yo se los comento porque muchas veces lo que le ayuda a resolver el problema en forma mucho más simple. La presión que produce, la presión del aire que produce esa fuerza, esa fuerza que habremos calculado, ¿cómo calcularíamos? Yo voy a preguntar. Yo quiero preguntar, esto es una pregunta. Acá en el valor de la fuerza, ¿tengo que poner los 13.300 newton? No, tendría que usar la otra. Tenemos que utilizar la fuerza que calcularíamos acá. Sí, es cierto. Pero tiene que ver con esta primera cosa que yo le he puesto. Fíjense, lo que me piden es la presión del 1. Pero la presión del 1 tiene que ver con la fuerza que se hace sobre el pistón 1 dividida en el área del pistón 1. Pero yo también podría decir, bueno, pero la presión que me piden la 1 es lo mismo que la presión del 2. Y la presión del 2 es la fuerza del 2 sobre el área del 2. Y a la fuerza me la dan y el área la puedo calcular. O sea, podría haber resuelto el punto B sin haber resuelto el punto A. O sea, pero lo que no hay que hacer de ninguna manera es mezclar las cosas.
este 13.300 es la fuerza sobre el segundo pistón. Y yo a la fuerza sobre el segundo pistón o el pistón 2 no la puedo dividir en el área del pistón 1. ¿Ah? Entonces, de vuelta acá, los subíndices son los que te dicen bien, los que te orientan un poco para que uno no se equivoque. ¿Ah? Acá, si lo quiero hacer de esta manera, porque también es una opción, me preguntan la presión en el pistón de la izquierda, bueno, eso será la fuerza sobre el pistón pequeño dividida en el área del pistón pequeño, y la fuerza sobre el pistón pequeño es lo que hemos calculado en el punto anterior. Y eso debe dar, no sé, como 1400 y tanto. O sea, ¿cuánto da? ¿Alguien lo ha hecho este cálculo? 1400. La fuerza 1 da 1477,78 newtons. Está bien. 1470. 17,8. Bueno. Bueno. Pero eso ya lo vamos a perder ya con los pies. ¿Eh? Y recuerden, ahora sí, acá este radio en metros. ¿Ah? Te faltó la coma. 1470. Bien. Ah, bien, bien, bien. Gracias. ¿Ah? Bueno. No lo voy a hacer también de vuelta, pero ya están más o menos dichos así como son el paso para que lo hagan. ¿Ah? ¿Por qué tiene que estar en metro esto? Bueno, tiene que estar en metro para que el resultado me quede en pascal. Si no, me va a quedar ahí en un desbarajuste de unidades que no vamos a saber qué es. ¿Ah? Y esto sobre todo es importantísimo a la hora de resolver el parcial. Porque en el parcial nos interesa muchísimo las unidades que ustedes coloquen, que sean las unidades correctas y que además se vea bien cómo es que han hecho para obtener esas unidades. ¿No? De vuelta ya estamos poco tiempo de rendir el parcial y hay que ir ya mejorando toda esa parte. Pero lo puedo dejar así nomás, ¿verdad? Para que lo calculen ustedes y resuelvan. Vamos a hacer punto C. Voy a hacer punto C, que calculamos el trabajo realizado por el pistón de entrada, el de la izquierda, al desplazarse 10 centímetros hacia abajo, digamos. Ah, mira vos. Bueno, me lo requete cambió el problema. Ahora me dan otra fuerza y ya tengo que calcular otra cosa. Bueno, no importa. Hacemos el punto C. Que calculemos el trabajo del pistón de entrada. Bueno. Trabajo nosotros habíamos aprendido que era fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. Fíjense en la fuerza hacia abajo, el desplazamiento de este cuerpo también hacia abajo. Entonces el ángulo que habría entre estos dos vectores sería 0 y el coseno de 0 sería 1. Pero por alguna razón le han cambiado los valores. Ahora me dicen que al aplicarse una fuerza, no esta fuerza que hemos calculado, sino una fuerza de 1000 newton, y estos son 10 centímetros, y 10 centímetros son 0,1 metro. Y bueno, y esto me va a dar 100 joules. Y podríamos llegar, y podríamos calcular cuánto vale. Borrale un cerito, le has puesto 1000. Ah, sí.
Y podríamos calcular cuánto vale la fuerza sobre el otro pistón. O podríamos probar algo. ¿Sí? Bueno, si yo lo tendría que calcular, tendríamos que calcular primero cuánto vale las dos cosas. ¿Qué es lo que estoy queriendo hacer yo? Sabiendo lo de las presiones, yo le voy a decir, bueno, tienen los radios, pueden sacar esto, pueden sacar esto. Entonces ya le dicen cuánto vale el 9F1, entonces con esto agarran y calculan cuánto vale el F2. Bueno, perfecto. De ahí ya sacan cuánto vale el F2. Ahora, por otro lado, saben la relación de que el volumen que desplaza a un lado igual al volumen que desplaza al otro lado. Y si bien es cierto que podrían conocer cuánto vale el área 1, conocen cuánto vale el área 2, le dicen que esto se desplaza 10 centímetros, bueno, entonces de ahí despejan cuánto vale, cuánto sube el otro pistón. ¿Mm? Está bien. Y ya teniendo cuál es la fuerza y cuál es el desplazamiento, podríamos calcular el trabajo que se efectúa sobre el otro pistón. O sea, pues ya tengo la fuerza, que la calculé de acá. Tengo cuánto sube el otro, que lo calculé de acá. Y bueno, también si se fijan en el dibujo, se van a dar cuenta que tanto la fuerza como el desplazamiento, los dos van para arriba. Y es por eso que el ángulo es 0. Y de ahí podríamos calcular entonces cuánto vale S. Pero también podríamos hacer las cosas de otra manera. Yo vamos a probar a ver si que esto es cierto. No lo pongo el coseno porque ya era coseno de 0, que acá es 1. Y en vez de poner F1, lo voy a despejar de acá al F1. Y el F1 sería igual, a ver, despejado, sería igual a F2 por A1 sobre A2. ¿Es así eso? Todo esto es F1. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Gracias por responder, chicos. Bueno, ahora, me falta este delta de x1. Ese delta de x1 lo voy a sacar de acá. Lo voy a despejar de ahí. Entonces, lo único que tengo que hacer a este A1 que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Entonces sería igual a delta de x2 por A2 dividido en A1. ¿Verdad? Y bueno, y si se fijan lo que podemos hacer acá, este A2 se me va con este A2, este A1 se me va con este A1, y llego a F2 por delta de x2. Y ahí la cosa es, ¿eso es igual a qué cosa? Bueno, este es el trabajo que se hace en el otro pistón. Entonces ahí hemos comprobado que el trabajo que se hace en un pistón es igual al trabajo que se hace en el otro pistón. ¿Mm? O sea, está bien, sí. Lo pueden calcular el trabajo en el otro pistón, calculen cuánto vale la fuerza, la nueva fuerza F2, calculen cuánto vale el nuevo desplazamiento F2, pero
También, digamos, por teoría, porque esto también, o sea, fíjense que yo no lo reemplazo por ningún valor numérico, entonces esto es válido también en todos problemas de prensa hidráulica. El trabajo que se hace en un pistón es igual al trabajo que se hace en otro pistón. ¿Mm? Esa relación también los puede ayudar a ustedes como para eh, resolver rápidamente algún problema. O por lo menos dar una respuesta tipo verdadero o falso. No. Eso ya lo hemos hecho ya en un problema, es igualito, entonces ya responden en base a eso. ¿Qué pasa, chicos? Que está muy callado el día de hoy. Estoy explicando todo tremendamente bien y se entiende todo o están tan perdidos que no preguntan. Profe, yo tengo una pregunta con el B del mismo punto. O sea, yo Sí. lo resolví, pero no me coincide el resultado con el que me da en la cartilla. ¿Lo has hecho vos, Fer? Yo no lo hice, así que no te puedo decir, pero la profesora generalmente lo hace Sí, todo. el B me sale 1,88 por 10 a la 5 Pascal. No sé si te da igual. ¿Cuánto te da Eh, vos? ahora lo paso a exponente. 1,88 son 188.000 más o menos. Sí, 188.254,8 Pascal. Más o menos, siempre vamos a tener diferencia Sí, por el pi. El así sí pi, me dio. bueno, ¿Y está que no bien da en entonces. la cartilla? ¿No da así? No, sí, sí, ya me salió. Ah. Mm, ¿Pero da así en la cartilla, Fer? ¿Qué número estamos? Estoy perdida. El 7. Estaba buscando más. Sí da, pero 188.156 da en la cartilla. A mí me da un poquito distinto. Es por el valor Sí, del a mí pi. me da también un poquito más Claro, alejado. sí. El Claro, 1,88 por día a las 5 es lo que nos tiene que importar más que todo. Porque todo claro. depende de cómo hemos calculado el área, Sí. qué valores le hemos dado a pi, si le hemos tomado toda la calculadora, todo lo que da la calculadora o no. Sí. Bueno, después el otro tipo de problemas que tenemos en esta primera parte, que tienen ustedes en esta primera parte para rendir, son los problemas de tubos en U. Ahí en esos problemas de tubo en U, a ver si encontramos uno que está bueno. Sí. El 12 es el clásico y el 15 tiene otros términos. No sé, hagamos, ¿qué te parece el 15? Sí, el 15 es bien completo. Bueno, vamos a hacer el 15 entonces. Ya le paso ya, chicos. Está medio lento esto, pero ya se está haciendo. Yo quiero ver en mi pizarra dónde me conviene dibujar. Voy a utilizar esta parte.
problemitas de esto de tubos en U son lo que se suele tomar muchísimo en los parciales, ¿ah? A mí este año no me toca hacer este tema de hidrostática, pero yo cuando hacía problemas de hidrostática, en general lo de prensa hidráulica nunca me gustaba para hacer porque siempre me parecía muy simple. Digo, si siempre tienen la misma formulita, siempre emplea lo mismo. En cambio, los problemas de tubo en U siempre me han parecido interesantes. O sea, uno puede generar muchos problemas interesantes con estos tubitos. Pero también como que siempre también se cumple lo mismo. Pero a la hora de resolver, ese que se cumple lo mismo tiene distintas caras. Algo de eso es lo que le voy a intentar explicar ahora. Cuál es lo general y qué es lo particular para resolver un problema que involucra tubos en U. Peor en este que encima el tubo en U se llama manómetro y bueno. Para medir la presión del oxígeno contenido en un recipiente, bueno, ahí dice, ahí vemos cuál es esto, se utiliza un manómetro de mercurio de tubo abierto. Un manómetro, que hay de dos tipos, de tubo abierto y de tubo cerrado, es siempre un tubo en U. Ya sea abierto o cerrado, pero un manómetro es siempre un tubo en U. Los diámetros de las secciones son irrelevantes. No me interesa cuál sea el diámetro, ¿eh? Siempre un manómetro es un instrumento para medir la presión de algo. Por ejemplo, la presión de un tubo de oxígeno. Si queremos medir la presión atmosférica, ya no se llama manómetro, se llama barómetro. Pero cuando yo quiero medir la presión de ese algo, a uno de los extremos de ese tubo no le conecto, por ejemplo, una manguerita de goma, supongamos. Se la introduzco bien acá en el tubo no, y el otro extremo de esa manguera se lo coloco en el aparato que yo vaya a querer medir cuánto vale la presión. Por ejemplo, yo tengo este recipiente que tiene, por ejemplo, un gas, idéntico al dibujo que tienen hecho, pero yo le voy contando el paso a paso, ¿eh? Acá está el gas. Y lo verde representa como una manguerita de goma. Obviamente, para que esto sea bien real, debería haber por acá una válvula, algo como que permita que el gas de acá pase o no pase para este otro lado. Y siempre este tubo en U contiene un líquido. Y en general ese líquido es mercurio, pero en realidad en un problema va a ser el líquido que el problema le diga que tiene. Y que al comienzo, bien al comienzo, cuando no estaba conectado esto a ninguna parte, el mercurio obviamente tenía el mismo nivel en ambas ramas, pero cuando ya lo conecto y abro la válvula, en general esto se desbalancea. Se desbalancea quiere decir que, bueno, que esta rama baja un poco y que la otra rama sube un poco. Y esa es la situación que ya en general nos presenta algún problema, ¿ve? Entonces ya tenemos todo esto que estoy rayando. Es lo que se llama el líquido manométrico, que en general es mercurio y en nuestro problema también es mercurio. Ahora, si el manómetro es abierto, de este lado tiene que estar abierto. Y si el manómetro es cerrado, bueno, de este lado está cerrado la atmósfera y acá hay vacío. Pero nuestro problema no es así. Nuestro problema de este lado está abierto. Entonces eso es muy importante porque del lado derecho está actuando la presión atmosférica. Ese triangulito para mí representa como la presión que en realidad le está ejerciendo la atmósfera. Hay toda una columna de aire por encima de este lado
Y que de acá el aire no es el aire de la atmósfera, del lado izquierdo. Esto es, en este caso, el del gas. El gas también le está ejerciendo una cierta presión, porque el gas también, bueno, el oxígeno es un gas como, yo iba a decir como el aire, pero bueno, el aire es una mezcla de gases, pero básicamente los dos gases. Y en general en todos estos problemas también se hace exactamente lo mismo, tipo el método, o si te dan estos tipos de problemas, lo que vas a tener que hacer es lo siguiente. Primero, encontrar el nivel más bajo tal que por debajo de ese nivel en ambas ramas tengas el mismo líquido. O sea, lo que yo estoy marcando en este momento. ¿Ve? Ese nivel, fíjense que no está dibujado dentro del problema, dentro del dibujo de su problema no está marcado, pero ustedes lo podrían marcar y en base a eso hacer lo que necesitan hacer. Y en realidad todo problema se va a resolver planteando siempre que la presión en un punto de la rama es igual en otro punto de la rama, pero que está al mismo nivel. Eso, a esto le voy a poner nombres para que se entienda lo que estoy queriendo decir. Pero en general, todo problema de esto de manómetro, de tubo en U, todo esto se resuelve planteando que la presión absoluta en un punto de la rama izquierda es igual a la presión absoluta en otro punto de la rama a la derecha, siempre y cuando que cumplan con las condiciones que le acabo de decir. Que los dos están al mismo nivel, y ese es el nivel para que el problema salga bien, tiene que tratar de ser el nivel más alto, pero tal que por debajo de ese nivel el líquido es el mismo. Por ejemplo, ese nivel podría ser un nivel que pase por estos dos puntos que yo le estoy marcando ahora. Claro. Pero no podría ser este nivel que yo le estoy marcando ahora. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué? Si estos dos puntos que están en rojo también están al mismo nivel. No. Pero debajo del punto 1 no tengo el mismo líquido que tengo por debajo del punto 2. Debajo del punto 2 tengo únicamente el mercurio. Debajo del punto 1 tengo el gas y después el mercurio. Por eso la posta en estos problemas está en saber dónde tomar esos puntos. El problema no le va a decir dónde ubicar lo que yo he llamado el punto A y el punto B. Eso tienen que saber ustedes y lo saben después de resolver varios problemas o después de prestarme atención en lo que le voy a decir. Bueno, dice para medir la presión de oxígeno en un recipiente se utiliza un manómetro de mercurio con tubo abierto. El desnivel que se observa en el manómetro es de 84 centímetros. El desnivel. El desnivel es la diferencia de niveles. La diferencia de nivel que yo tengo en el mercurio de un lado con el otro lado. Esto es lo que estoy marcando acá, es lo que se llama el desnivel. La diferencia entre el nivel en una rama y el nivel en la otra rama del mismo líquido. Eso es el desnivel, que por enunciado son 84 centímetros. Siendo la rama del manómetro conectada a la atmósfera la que contiene el líquido con mayor nivel, bueno, como está en el dibujo. Vamos a calcular la presión manométrica del gas. Vamos a calcular la presión atmosférica, perdón, la presión absoluta. ¿Y cuál sería el desnivel en el manómetro si el líquido fuera alcohol? Bueno, yo creo que en sí el dibujito está bueno como problema y todo lo demás, pero las preguntas son medio simples. De todas maneras, intentemos sacarle un poco más de beneficio haciendo después variaciones de esto.
Presión manométrica. Formulita para la presión manométrica. Presión del gas es igual a la presión atmosférica más la densidad eh, del líquido, que en este caso sería mercurio. Sí, pero por ¿cómo? gravedad. Presión manométrica no sería igual a la presión del gas menos la Atmosférica. presión atmosférica. A la presión del gas menos la presión atmosférica. Yo le pregunto algo, estoy anotando lo que ustedes me dicen, ¿ah? Sí, es cierto. Sobre todo esto me viene al pelo para después sacar la presión del gas. O sea, pero yo quiero que te des cuenta que con esta formulita no vamos a poder sacar la presión manométrica porque justamente la presión del gas no la conozco, porque eso es lo que me preguntan en el punto B. Pero también te quiero llamar la atención que cuando conozcamos la presión manométrica, como la presión atmosférica ya la conocemos, porque como el problema no nos dice nada, tenemos que entender que la presión atmosférica son 201.300 pascales. Cuando conozcamos la presión manométrica, vamos a poder calcular la presión del gas a través de esta ecuación que vos estás diciendo. Pero sin embargo, a esta expresión que está bien, es que es correcta, no la puedo utilizar para calcular la presión manométrica, porque no sé la presión del gas. Y no la Entonces sé sería primero la... porque en ninguna parte del enunciado me la dicen, pero además me doy cuenta que no la sé porque también me la preguntan en el punto B. Y entonces de vuelta, ¿cuál vendría a ser la presión manométrica? ¿Puede ser la presión absoluta menos la presión atmosférica? Sí, tenés toda la razón. Y ahí también viene también otra cosa. Esta que llaman presión del gas es realmente la presión absoluta del gas. Y de vuelta, fíjate en el punto B. En el punto B lo pregunta más específicamente. Dicen la presión absoluta del gas. ¿Ah? Recuerda que en el punto A me están pidiendo la presión manométrica del gas. La presión del gas, la presión absoluta del gas es lo mismo. Está mucho más claro Profe, cuando digan presión absoluta del gas. Profe, entonces profe, sería ¿no la... es igual a la hidrostática? La presión hidrostática ¿A la presión hidrostática de quién? del gas. del mercurio. Puede ser, no, o sea, puede ser la presión del gas igual a la presión atmosférica más la densidad del mercurio, más la gravedad, más la altura, digamos, del mercurio. ¿Puede ser esa? No, 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 no. Profe, yo lo calculé como la presión atmosférica más la presión hidrostática del mercurio y menos la presión atmosférica otra vez. Tan buenos los intentos, pero a ver, Profe, ¿y no podría ser la presión del gas es igual a la presión atmosférica más la densidad de mercurio por gravedad, por altura? no, 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 no. Este, bueno, acá vamos a aprender algo importantísimo acerca de cuando me preguntan la presión manométrica de algo. Si me preguntan la presión primero, a ver, disculpen, a ver. Alguien ha dicho, o creo que dos personas han dicho, que la presión manométrica era la presión hidrostática del mercurio. Yo quiero remarcar lo siguiente. La presión hidrostática del mercurio, ¿dónde? Porque esto es como un recipiente, como la pileta. ¿Se acuerdan que en el problema de la pileta yo les decía, bueno, yo puedo tener la presión, podemos pedirle la presión hidrostática en el punto A, en el punto B, en el punto C, en el punto D, o sea, un montón de puntos de acá adentro, y en todos esos puntos va a ser distinta. Entonces, cuando ustedes me dicen la presión hidrostática del mercurio, lo mínimo que yo le puedo decir, preguntar es dónde. Si la presión atmosférica
hidrostática del mercurio es distinta prácticamente en cada punto dentro de este tubo en U. ¿En el desnivel? Bien, bien. La presión manométrica, siempre que tengamos de este tipo, es la presión en el desnivel. Y entendamos bien qué es esto. O sea, la presión que produce el desnivel. Y yo lo voy a marcar ahora. Es la presión que produce esta columna de líquido. Esta columna de líquido que yo le voy a llamar que esa diferencia de altura justamente es delta de H y que tiene que ver con estos 84 centímetros. Es la presión manométrica siempre es la presión del desnivel. Eso es siempre y cuando que yo tenga un tubo de un manómetro abierto, que uno de los lados esté abierto a la atmósfera. Y esto de vuelta es teoría, no. Sí es cierta esta formulita, primera formulita que ustedes me han dicho está perfecta, pero esa formulita está perfecta para el punto B. Para el punto A no. O sea, porque no me sirve, no porque esté mal. No me sirve, pero por los datos es que no me sirve. No porque no se pueda aplicar, sino por los datos. Acá simplemente es como que la teoría me dice, cuando yo tengo un manómetro de tubo abierto, la presión manométrica es la densidad del líquido manométrico, que acá sabemos que es mercurio, por G y por el desnivel, por la diferencia que hay entre el nivel de un lado y el nivel del otro lado, ¿no? Porque independientemente que esta altura, yo la quiero marcar a la altura para que se entienda cuál es el desnivel, independientemente que esta altura que yo voy a poner, qué sé yo, por decir 20 centímetros, si fuera 20 centímetros, si fuera 50 centímetros, si fuera 120 centímetros, el desnivel, según el problema, seguirían siendo los 84 centímetros. Entonces, es eso únicamente lo que yo necesito para calcular la presión manométrica. No me acuerdo si te lo daba. Bueno, en general hay ¿cómo se llama? Hay una tablita donde sacamos las densidades de los distintos líquidos. Yo no quiero poner otro valor. 13.500. Ya bajó. El año pasado era 13.600. 13.500 kilogramos sobre metros cúbicos. Bien, 13.500 kilogramos por metro cúbico. Bueno, G, si no nos dicen nada, tomamos. Acá en estos problemas, chicos, si ustedes están en el parcial y ponen G igual a 10, tampoco hay problema, ¿eh? Perdón, es Sí. 13.600. Y la tabla de densidades la tienen que bajar del aula. Ahí les hemos dejado una tabla de densidades para que las tengan, para poder usar en los problemas. 13.600 es la tabla que sale en el campus. Sí, sí, sí. Así ya me parecía. Digo, ¿qué cambió la densidad en estos tiempos? No, Y pero obviamente, quizá bueno, la he buscado en otro lado y no está. Sí, tratemos yo de lo usar saqué a el otro mismo. lado. Claro, claro. claro, por eso que yo le decía, en la guía hay una tabla. Bueno, Bueno, ya no está en la guía, está en el campus. sí, tenés toda la razón. Fíjense en que acá hemos tenido que hacer este cambio de unidades, ¿ah? No he puesto los 84 centímetros, porque de vuelta, si no, este resultado no me iba a quedar de esa manera. ¿Y esto Profe, cuánto va da a dar? 110.942,2. 110.942. 111.955. Sí, ¿Cómo puede ser que con el mismo? 942,2. ¿Ciento cuánto? 110.000. 1,119 por 10 a la 5. Bueno, si lo pasa a notación científica ya es otra cosa. Pero da Bueno, pero 110.942,2. bueno, chicos, cada uno Hay varias controla. versiones.
Sí, a mí lo que me parece muy extraño es que si yo multiplico 13.600 por 9,8 por 0,84, no deberíamos tener mucha diferencia, ¿eh? Pero bueno, no nos peleemos por números más, números menos. Cada uno lo recalcula como sea. Pero yo lo que quiero decir, sobre todo remarcar, es que cómo calculamos la presión manométrica cuando Profe, tenemos un ¿sabe que problema como este. yo lo resté con la presión atmosférica y así me da 110.000? Claro, no, no es 110.000, es Claro. 111.000. Es 111.955,2 este resultado de la Sí, así multiplicación. es. Pero si lo resto con la atmosférica me da eso. No. A ver, chicos, disculpen. Yo quiero que me den el resultado de este cálculo que yo acabo de poner acá. Acá yo he puesto en forma muy explícita lo que quiero que calculen, ¿ah? 111.955,2. 11.955. Bueno, más allá que no sea ese el resultado con que está mal, también procedimiento para rendir examen. El valor que yo pongo tiene que ser el resultado de los números que yo he puesto para calcular. O sea, yo no puedo poner 13.600 por 9,8 por 0,84 y después cuando multiplico, no, ahí voy a multiplicar por G igual a 10. Está bien, no hay ningún problema con que multipliques por G igual a 10, pero entonces pone con que has puesto, pone en vez de 9,8, pone 10. ¿Ah? Entonces, lo que yo quiero es el resultado de esta operación. Bueno, ya me han dicho ya que son los 111.000, ¿verdad? 111.000. ¿Cuánto? 955,2. 955, bueno. El coma 2 te lo regalo. Sí. Quédate vos Te con ese leo lo voto. que han puesto los chicos. Bueno, pero tengan presente lo que les he dicho. Su resultado tiene que ser el resultado de los números que ustedes ponen en la operación. ¿Ah? Porque si no, también le contamos eso como error, porque yo con la calculadora, porque algunos lo hacen con 9,8, otros lo hacen con 10, otros quizás, como vos has puesto, me han puesto 13.500, y yo me pongo con la calculadora a hacer los cálculos que ellos han hecho. Y entonces algunas veces no entiendo cómo podés sacar este número que no tiene nada que ver con estos otros números que vos me decís que vienen a ese resultado, ¿no? Lo tomemos a esto como un aprendizaje de cómo debemos hacer las cosas, ¿no? Yo creo que esto es general, no es solo para física. Siempre que tengan que calcular algo, pueden tener discrepancia porque algunos pueden tomar pi como, qué sé yo, 3,14, otros 3,14,16, otros ponen pi, y yo entiendo que es el pi de la calculadora. Entonces, bueno, está bien, no hay ningún drama. Pero yo recalculo los números en base a lo que ustedes me dicen. Bueno, esa es la presión manométrica, pero yo de vuelta, yo quiero ir a la parte conceptual. Conceptualmente, la presión manométrica es la presión dada por el desnivel del líquido manométrico. El desnivel del líquido manométrico, por eso es la primera vez que no pongo H en esto. En la formulita ni siquiera he puesto H, he puesto delta de H, porque representa el desnivel entre el desnivel del líquido en una rama con la de la otra rama, ¿eh? Siempre y cuando que de vuelta el manómetro esté abierto a la atmósfera, ¿eh? Y también dicho sea de paso, esté como en este dibujo, ¿eh? Como que adentro hay más presión. Por eso es que la rama esta de la izquierda está más abajo con respecto a la rama de la derecha. Si fuera al revés, yo lo calcularía de la misma manera, nada más que la presión manométrica le pondría ahí un negativo. Pero en realidad nunca jamás hemos dado problemas de ese tipo, pero yo les cuento por contarles nomás las cosas. Y ahora sí, ya sabiendo cuánto vale la presión manométrica, que la sabemos del problema anterior, ya sabiendo cuánto vale la presión atmosférica, que tomamos los 101.300, de ahí despejamos la presión absoluta del gas, ¿eh? La presión absoluta del gas, obviamente, va a ser la presión manométrica, que ya la calculé en el punto anterior, más la presión atmosférica.
Que de vuelta tomo los 101.300 pascales, porque nadie me ha dicho nada que en ese lugar no era así. A ese cálculo no lo voy a hacer. Nos peleamos cada vez que calculamos algo, parece. Y ahora dice, ¿cuál sería el desnivel en el manómetro si el líquido fuera alcohol? Bueno, hay que tomar como que en realidad el gas sigue siendo el mismo. El gas sigue estando en las mismas condiciones. La presión manométrica va a seguir siendo la misma. Lo único que va a cambiar ahora es el líquido. Y cuando cambie el líquido, va a cambiar la altura. A ver, concretamente, ¿qué es lo que estoy queriendo decir yo? La presión manométrica, de esta utilizamos esta misma que hemos calculado acá. La densidad del líquido cambia. Ahora hay una densidad del líquido 2, porque ya tengo otro líquido. A ver, ¿qué líquido era? Perdón. Si el líquido fuera alcohol. Bueno, ya tengo otro líquido. Bueno, G sigue siendo la misma. Y si cambia G, va a cambiar el desnivel de ese otro líquido. La presión manométrica se mantiene. G se mantiene igual. Esta cambia por enunciado. Y como esta cambia por enunciado, esta también debe cambiar por enunciado. Bueno, esta también debe cambiar. Y la densidad del líquido 2, ¿lo tenés ahí a mano, Fer? Sí, 790 kilogramos por metro cúbico. Espero que se entienda bien. A ver, si quieren se lo dejo. 111.955 pascales. Acá ponemos los 790 kilogramos por metro cúbico. G siguen siendo 9,8 metros por segundo cuadrado. Y de ahí averiguo cuánto vale el desnivel en este nuevo líquido. De ahí lo calculo. Empleo la matemática, resuelvo, despejo. Y más vale que me dé en metro. Y deberíamos hacer un buen análisis de... No. Quiero dejar ahí nomás. O decime a ver cuál es el valor, a ver cosas que los chicos después cuando lo comprueben. No, yo es para que vean la diferencia entre un líquido y otro nomás. 14,5 metros. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que la otra densidad era muy grande. Por eso que tenía una altura muy pequeña, 84 centímetros. Pero acá fíjense en que entonces acá, al tener que mantener la presión manométrica y disminuir la densidad de esto, esta altura tiene que aumentar. Y como esto disminuye bastante, porque pasamos de 13.600 a 790, la altura de esta parte tiene que aumentar. Pero eso es matemática, ¿eh? Porque si este disminuye, este tiene que aumentar. Y algunas veces tampoco es así, porque si uno disminuye, el otro también tiene que disminuir. Eso depende de cómo están formadas las proporciones. Hay todo un capítulo de esto en matemática, razones y proporciones, que les habla acerca de esto. Bueno, yo creo que con eso ya estamos, porque la verdad que estuvo bastante cargadito de conceptos esta clase. Pero bueno, si quieren preguntar algo, digamos que este es el momento.